Bueno, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida al simposio de Sanofi Pasteur. Para nosotros es un gusto estar acompañando nuevamente en el Congreso Uruguayo de Infectología Pediátrica. En esta oportunidad con el tema enfermedad meningocócica, oportunidades, retos y novedades en la vacunación antimeningocócica. Esta exposición va a estar a cargo del doctor Rodolfo Villena. El doctor Villena es médico especialista en pediatría y en infectología de la Universidad de Chile. Es jefe del programa de enfermedades infecciosas y de la unidad de infectología del Hospital de Niños Ezequiel González Cortés de Santiago. Es jefe de investigación en el Departamento de Pediatría del Campus Sur en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ex miembro del Comité Consultivo de Inmunizaciones de la Sociedad Chilena de Infectología y miembro del Comité de Farmacovigilancia de Vacunas del Instituto de Salud Pública de Chile. Le damos la bienvenida al doctor Villena. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en estas jornadas de pediatría de la Sociedad Uruguaya. Voy a compartir mi presentación. Y bueno, la invitación durante estas jornadas es hablar un poquito sobre oportunidades, retos y novedades de la vacunación antimeningocócica, así que espero poder abordar estos temas. Estos son mis conflictos de interés y bueno, vamos a partir hablando un poquito sobre generalidades de enfermedad meningocócica. Luego nos vamos a introducir un poquito más en el tema de las vacunas meningocócicas, principalmente enfocado en las vacunas conjugadas y en las vacunas recombinantes contra meningococo B, y finalmente unas breves conclusiones. Pero para partir me gustaría ilustrarles un poquitito 3 casos clínicos que me tocó vivir hace un tiempo atrás. Y este es de un niño de 5 meses, de sexo masculino, sanito, vive con sus padres, una hermana de 10 años y con los abuelos. No asistía a la cuna, tenía sus vacunas al día, y esto fue prepandémico, cayó hospitalizado en un invierno por una insuficiencia respiratoria secundaria al virus respiratorio sincicial. Al 5.º día de evolución, era un niñito que había tenido algunas consultas ambulatorias, había manejado con beta-2 inhalatorios, con corticoides sistémicos y en kinesioterapia respiratoria. Cuando estuvo hospitalizado requirió una naricera de alto flujo. Sin embargo, al 3.er día ya iba bastante mejor, estaban pensando en retirar el soporte de naricera de alto flujo y empezó con fiebre a las 11 de la noche, un poco de polimnea e irritabilidad que se interpretó que podría ser un poco por esta fiebre. A la mañana siguiente, el paciente seguía cada vez con más dificultad respiratoria, así era interpretado por el equipo de salud, taquicárdico, con cierto grado de hipotensión y un llene capilar que se estaba empezando a prolongar más de 2 segundos, y apareció un tenue exantema macular a las 7:30 de la mañana. Se empezó a aportar oxígeno 100%, se inició ceftriaxona 100 miligramos por kilo, y a las 8:45 el paciente, la verdad que estaba cianótico, reticulado, se veía muy grave, se tuvo que iniciar soporte con droga vasoactiva en la unidad, en la cama básica, mientras esperaba su cupo en la unidad de paciente crítico. Este paciente estaba evolucionando con un shock séptico, y los hemocultivos que se habían tomado la noche anterior cuando empezó con fiebre, ya había avisado el hemocultivo que estaba positivo, y aparecen unos diplococos gram negativos que posteriormente fueron confirmados como un meningococo serogrupo B. Estas son las imágenes del niño. Esto es cuando empezó con las petequias, y esto es un par de horas después, un avance realmente agresivo, como pueden ver las lesiones que tiene, y con acá empezó con una necrosis a nivel digital en ambas manos. Este paciente después le vamos a comentar cómo evolucionó. Este otro caso es un niñito de 10 meses, previamente sana. Esta era una niñita con todas sus vacunas también al día, y empezó con un cuadro de fiebre, vómitos y decaimiento de 2 días de evolución. Ingresó al servicio de urgencia febril, se veía bastante bien, sin embargo la proteína C reactiva tenía un valor muy elevado, de 200 miligramos por litro. Hicieron una punción lumbar, la cual estaba absolutamente normal, no había inflamación, el paciente no tenía petequias, y se inició ceftriaxona pensando como una especie de bacteriemia oculta. El paciente evolucionó estable, en muy buenas condiciones generales. Se completaron 7 días de ceftriaxona porque durante la evolución aparecieron cocáceas gram negativas en diplo en el hemocultivo, y se identificó una Neisseria meningitis de el serogrupo B.
Y este último caso, este es un niño de 2 años, 3 meses, también sano, con sus vacunas al día. Eso implica en Chile vacuna de tetravalente conjugada ACWY a los 12 meses de edad, por lo tanto este niño ya la tenía. Y inicia un cuadro con fiebre, vómitos de 12 horas de evolución, y posteriormente, mientras está consultando en un servicio de urgencia, presenta una convulsión tónico-clónica generalizada, por la cual la verdad que se le pide un escáner de cerebro que estaba normal. Fíjense, acá la proteína C reactiva era de 42 miligramos por litro. Y mientras hacían estos exámenes de la imagenología, exámenes de sangre, empiezan a aparecer algunas petequias en su cuerpo y empieza un compromiso hemodinámico progresivo, bien rápido, que se va instalando, que requiere soporte con drogas vasoactivas. Se inician los antimicrobianos, el paciente se traslada a la unidad de paciente crítico y evoluciona con un shock séptico con meningitis bacteriana, que acá se logró posteriormente hacer la punción lumbar y se demostró que tenía una meningitis bacteriana, y con una falla cardíaca, con una FABI de 22%, una fracción de eyección de 45%, pero con soporte de 3 drogas vasoactivas en altas dosis. Requirió además hemofiltración venosa continua. Este es el paciente, ahí tienen las lesiones petequiales que fueron apareciendo durante el transcurso de su evolución. Y este paciente se identifica también Neisseria meningitidis en el hemocultivo. Al segundo día presenta un paro cardiorrespiratorio por una actividad eléctrica sin pulso que logra ser corregida. El paciente va mejor. Al cuarto día se logra retirar la hemofiltración venosa continua, se disminuyen las drogas vasoactivas, el paciente está francamente mejor. Sin embargo, el séptimo día de evolución vuelve a presentar un paro cardiorrespiratorio y el paciente fallece luego de media hora de reanimación. Y la confirmación en este paciente fue de un serogrupo B. Estas son algunas de las presentaciones clínicas que uno podría tener y por qué uno, la verdad, que le tiene tanto respeto a esta bacteria, porque estos eran 3 niños sanos, de los cuales ven como uno gravemente, todos tienen un cuadro como muy, muy brusco de deterioro, en el cual esta bacteria que pueden ver acá a la izquierda de su pantalla, que tiene, son 2 cocos que están juntos, son los diplococos, que tienen una cápsula que le permite resistir a los embates del sistema inmune. Tiene estos pilis que le permite adherirse al epitelio respiratorio, adhesinas que le permite estar bien pegadito, de manera de colonizar muchas veces y rápidamente invadir. Y cuando invade es capaz de bloquear los mecanismos de protección propios que tiene el cuerpo, y de esta forma bloquea la acción del complemento y de todo el sistema inmune, y de esa manera se disemina y es capaz de producir la enfermedad invasora, tanto shock séptico, meningitis, como otras manifestaciones. En gran parte de sus pacientes son niños absolutamente, y adultos también, absolutamente sanos. Hoy en día, además, conocemos que parte de las estructuras que se ocupan, como la proteína que llega al factor H, son distintas unas de otras, y de esta forma se van conformando distintos subtipos de meningococo. Ya no solo son los serogrupos como el A, B, C, el W, el Y, sino que también clones hipervirulentos que hoy en día estamos conociendo y que se están diseminando en distintos lugares. Las poblaciones que más habitualmente son afectadas son los menores de 1 año, que tienen un sistema inmune inmaduro, aquellos que tienen un sistema inmune alterado, sobre todo con la asplenia anatómica o funcional, como puede ser el déficit de complemento, el uso del eculizumab, el déficit de la anemia de células falciformes, el VIH, etc. Las infecciones respiratorias, como uno de los pacientes que les mostré, el hacinamiento, o los países donde hay una endemia mucho más alta, como es el cinturón de la meningitis en el África subsahariana. Y estas manifestaciones clínicas, como vimos en los casos, pueden ser bien inespecíficas inicialmente, así que es fácil que uno se confunda. En las presentaciones en Chile con el serogrupo W, nosotros hemos visto que la manifestación clínica más frecuente es meningococcemia,
más que meningitis. Solamente un 15% de los pacientes se presentaron como meningitis y otro 10% de meningitis asociado a meningococcemia. Pero más del 70% fue meningococcemia, por lo tanto hay que estar muy atento a eso. Esta publicación de la doctora Moreno también fue muy interesante, como uno de los factores predictores de fallecimiento o de peor evolución era la presencia de diarrea, lo cual también es muy inespecífico. Y algo que vimos en una revisión que estamos ahora en prensa para publicar del comportamiento pediátrico de niños que han tenido infecciones por clones hipervirulentos B, como es el ST32, el 4144, y el serogrupo W con su clon ST11, solamente el 12% de los pacientes tenían petequias. Es como el caso de la niñita que les presenté con la bacteriemia oculta. La gran mayoría de los pacientes no tiene petequia, puede no tener meningitis, puede tener diarrea, y es una enfermedad meningocócica invasora, con estas lesiones que a veces uno puede ver, o el púrpura fulminans que pueden ver acá, que son los momentos ya como mucho más evidentes, también son muy tardíos. Y eso lleva a que la evolución clínica tiene una alta letalidad, que va a un 10 a un 25%. Estos son los datos de Chile. Acá tienen por serogrupos, en el B tenemos una letalidad alrededor de un 10-12%, pero con el W, durante este aumento de casos, el 2012 en adelante, llegamos a tener letalidades por sobre el 40%, pero tenemos una mediana de alrededor de un 25%, con una letalidad muy, muy alta, pero también las secuelas, y tenemos alrededor de un 30% de pacientes que sobreviven, que son secuelados, y pueden ver que las secuelas para el serogrupo B o el W son relevantes, las neurológicas en ambos son muy relevantes, pero también el serogrupo W tiene secuelas osteoarticulares, que era algo que no estábamos viendo con el serogrupo B, y que acá se ve una pequeña representación de artritis séptica, que es por serogrupo W, principalmente por nuevos clones hipervirulentos. Por lo tanto, una alta letalidad, una alta tasa de secuelas, hace que al menos 1 de cada 2 niños que enferma puede fallecer o quedar con alguna secuela grave. La distribución de serogrupos es variada en distintas zonas a nivel mundial e incluso a nivel local dentro de las regiones o dentro de cada país, y podemos ver cómo en Chile predomina el serogrupo W y el B. Sin embargo, en Uruguay los reportes de ustedes están más bien orientados a un predominio del serogrupo B, y su vecino acá en Brasil predomina el serogrupo C de manera muy relevante. Por lo tanto, es fundamental el tener vigilancia epidemiológica, porque esto va cambiando en el tiempo y se modifica en cortos periodos y de manera bien poco predecible. Esta es la situación de Argentina hace al 2018, en el cual el serogrupo B predomina en el menor de un año, y hay menor cantidad de casos de serogrupo W, siendo que hace un par de años atrás era absolutamente al revés y predominaba el serogrupo W. Esta es la situación de Chile. Acá tenemos cuando subieron los casos por serogrupo W, y luego la introducción de la campaña de vacunación y la introducción de la vacuna en el programa nacional ha ido disminuyendo. Esto es parte de lo que comentaba la doctora Pires. El 2020 va a ser un año entre paréntesis, probablemente para muchas de estas enfermedades invasoras. Hay un descenso a un 90% más o menos de la enfermedad meningocócica invasora en Chile, pero probablemente tiene que ver por la suspensión de clases, uso de mascarillas y una serie de otras cosas que vamos a ver a medida que vayamos recuperando nuestra normalidad. Esto probablemente va a volver a subir un poquito más. Y la enfermedad por serogrupo B, que se ha mantenido estable en todo este tiempo, y en estos momentos ha decaído tanto la W, que es prácticamente un poquito más predominante del serogrupo B. En Uruguay, la carga de enfermedad se concentra en el menor de 5 años, como es lo que se ha descrito de manera internacional, y el predominio durante los 90 tuvieron un aumento con el serogrupo C, se vacunó con la vacuna polisacaria bivalente A y C, y luego hubo una vacunación también con la vacuna cubana, que es polisacaria C y vesícula membrana externa contra el serogrupo B. Sin embargo, pareciera que no tuvo más impacto más bien sobre el serogrupo C, pero sobre el serogrupo B es el que se ha mantenido predominante. En Uruguay hay una tasa de incidencia que es baja, 0,6, pero con un predominio de serogrupo que en el B se ha mantenido como predominante, ha tenido un leve aumento durante el 2019 y una escasa presencia del serogrupo W. La aportación nasofaríngea es considerada
fundamental para conocer es el fenómeno de comportamiento, dado que en las poblaciones, principalmente adolescentes o en aquellos que portan en la nasofaringe, son los que mueven la bacteria dentro de la comunidad y la pueden llevar a este grupo menor de 1 año o incluso a los mayores de 60, que es otro de los grupos que hoy en día estamos viendo de los que más se enferman. Los reportes europeos y este metaanálisis de Christensen siempre habla de que la aportación es principalmente alrededor de los 20 años de edad. Sin embargo, estos datos son bastante representativos de la cultura europea probablemente, pero cuando nosotros vemos un poquito los datos en Chile y en Argentina, se parecen respecto a que hay una aportación relevante en los adolescentes. En los adolescentes, sin embargo, fíjense que en Chile, en el grupo de 18 a 24, encontramos apenas un 4% de aportación, y donde encontramos que era más relevante eran un poquito más en niños menores, sobre todo de 14 a 19 años, que alrededor de un 7%. Y en una publicación reciente de la doctora Gentile, Argentina, ella encontró que el 9,4% de los adolescentes entre 10 y 17 años son los que portan el meningococo. Sin embargo, acá hay un dato bien interesante de portación de 1 a 9 años, que es un 4%, lo cual cuando uno lo piensa también con la aportación del estudio de MENAFRICA en África, luego la introducción de la vacuna contra el serogrupo A, uno puede ver que la aportación también es relevante en el grupo de 5 a 14 años. Y eso puede tener algún rol distintivo en el comportamiento o en lugares donde los ingresos son más bajos o no es una realidad comparable a los países europeos, donde habitualmente los países desarrollados tienen un segundo pic bien marcado, que lo tienen en Australia, el segundo pic en la Unión Europea, y esto en Estados Unidos, en los adolescentes. Situación que en Brasil, en Argentina y en Chile, por ejemplo, no hemos identificado. Sin embargo, una cosa es la incidencia y otra cosa es la aportación y cómo se mueve la bacteria a lo largo de la comunidad. Los pacientes que tienen déficit de complemento tienen 5.000 veces más riesgo de tener enfermedad meningocócica invasora recurrente. Y es por eso que estos pacientes tienen que ser vacunados, y se ha visto que cuando son vacunados tienen una respuesta a los antígenos capsulares que son comparables con los pacientes sanos. Los pacientes con anemia de células falciformes o con asplenia anatómica, hay que vacunarlos porque su riesgo es 10 a 50 veces mayor. Y acá hay una tabla que enlista una gran cantidad de patologías donde hay una asplenia funcional. Y esto es uno de los grandes problemas. Esto es una información que estamos levantando a nuestro centro. En los últimos años tenemos alrededor por lo menos un 30% de pacientes que están en control por sospecha de anemia de células falciformes y no se les indican las vacunas. Es un trabajo que hemos ido mejorando este último tiempo, pero eso se ve en muchos lados, y los reportes hablan de coberturas que son de alrededor, son bastante pobres, alrededor de un 30% como máximo en este grupo de alto riesgo. La población con VIH también tiene un riesgo aumentado 10 a 60 veces independiente del serogrupo, y por cierto que a medida que tiene un mejor estado inmune por su terapia antirretroviral va a disminuir su riesgo. Pero hay reportes internacionales en Berlín, en Nueva York, sobre brotes en población de hombres que tienen sexo con hombres, donde aumenta el riesgo de presentar esta enfermedad. Lo mismo es con los pacientes que tienen una enfermedad oncológica, donde van perdiendo los anticuerpos protectores contra meningococo. Estudios sobre todo en Reino Unido en vacunación contra serogrupo C, se ve una pérdida muy importante, alrededor de un 80%. Sin embargo, al momento de revacunarlos rápidamente retoman porque se indujo células de memoria, y eso es un concepto muy relevante. Cuando tú das una dosis de recuerdo más adelante, si existían dosis de memoria, la respuesta es muy positiva y bastante robusta. Y finalmente, los grupos viajeros que vayan al Hajj o a las peregrinaciones en general en Arabia Saudita, que vayan a la zona del África subsahariana, tienen que ser vacunados. Y también nuestros adolescentes que vayan a los dorms en Estados Unidos o en algunos de los lugares en Australia o incluso en Reino Unido, donde hay una segunda pic de incidencia en las poblaciones adolescentes, sobre todo cuando viven más congregados, comparten dormitorios, etc. Y esa población también es relevante que esté correctamente vacunada. Entonces,
¿qué vacunas disponemos para poder controlar esta enfermedad tan grave? Y la verdad que tenemos noticias bastante positivas. Pueden ver acá en morado, son todas las estrategias de vacuna desde el 1916, cuando partió Greenwood con vacunas de célula entera, y luego en los 70 se desarrollaron las vacunas polisacáridas. Desde el 2000 en adelante han aparecido las vacunas conjugadas monovalentes, luego tetravalentes, y hoy en día disponemos de vacunas conjugadas tetravalentes contra serogrupo A, C, W, Y, de manera bastante más accesible para algunos países. El problema es el costo, pero también está esta vacuna contra el serogrupo A, vacuna conjugada que se ha ocupado a muy bajo costo, a $0.50 más o menos de costo en África para poder controlar la enfermedad. Y se ha mejorado el diseño de vacunas contra serogrupo B, que nos permite tener una aplicación más universal de ellas que vamos a comentar posteriormente. Entonces, de las tres estrategias de vacuna, polisacaria, conjugada y de vesícula de membrana externa, hoy en día las vacunas polisacarias prácticamente están en bastante desuso y son recomendadas solo para situaciones de brote. Las vacunas conjugadas son aquellas que han permitido tener y mejorar la inmunogenicidad en la población menor de 2 años, que es una de las poblaciones susceptibles que queremos ir a proteger, y además nos ha ayudado a potenciar la respuesta inmune en aquellas personas que tienen una condición de inmunidad más debilitada y que no le permitía responder de manera adecuada. Y vacunas de vesícula de membrana externa o las recombinantes actuales, en la cual ya, sobre todo esto contra el serogrupo B, porque las vacunas que estaban hechas en base a antígenos capsulares, como son las vacunas conjugadas o polisacarias, inducían autoinmunidad. Entonces la respuesta no era la apropiada ni la que se buscaba. Y se generó entonces una estrategia para buscar la proteína, por debajo de la cápsula, ir a la membrana externa y buscar proteína. Y de ahí salieron los esfuerzos para tener este tipo de vacunas que hoy en día se dispone de una tecnología que vamos a hablar más adelante que permite ser utilizada ampliamente. ¿Cuáles pueden ser las diferencias entre ellas? Y principalmente es que las vacunas conjugadas y las nuevas vacunas recombinantes contra el serogrupo B tienen capacidad de ser inmunogénicas en el menor de 1 año, de inducir células de memoria, con lo cual frente a las dosis subsiguientes aumentan los títulos de respuesta inmune. Algo que las diferencia, sí, y que potencia las conjugadas es que disminuye las nuevas aportaciones y previene la aportación nasofaringea. De esa manera disminuye la circulación de la bacteria en la comunidad y eso me da protección indirecta o protección de rebaño. Eso diferencia las vacunas recomendadas contra el serogrupo B, que no tienen esa capacidad. Sin embargo, estas vacunas contra meningococo B, como son de proteína, estas proteínas pueden estar compartidas por otros serogrupos que no sean el B. Y de esta forma dan protección cruzada contra otros serogrupos. Las vacunas conjugadas, en general, hoy en día se disponen de 3. No todas están registradas en todos los países. Y pueden haber algunas diferencias de registro entre cada lugar, pero si uno quisiera como resumirla, son vacunas seguras, son vacunas inmunogénicas. Las vacunas Menveo y Nimenrix, que están conjugadas con toxoide tetánico Nimenrix y con el CRM 197 Menveo, pueden ser utilizadas desde los 6 semanas o 2 meses de vida en adelante y tienen esquemas que se van adaptando un poquito a la edad. La gran diferencia es que la conjugada con toxoide tetánico permite dar una dosis desde el año, 12 meses de vida en adelante y tiene una persistencia un poco más prolongada, alrededor de 10 años. Todas estas vacunas son coadministrables en distintas edades, con otras vacunas se puede utilizar sin problema, y Menveo y Menactra pueden ser utilizables con una dosis desde los 2 años de vida y 2 dosis desde los 12 meses de vida en adelante. Viene una nueva vacuna conjugada con toxoide tetánico de Sanofi Pasteur, que ya está aprobada en Brasil y en Europa desde los 12 meses de vida, con una dosis, y en Estados Unidos desde los 2 años, y se espera ir progresando, y esto va a ser una nueva oportunidad para disponer de vacunas que sean altamente inmunogénicas y que permitan proteger a nuestra población contra esta enfermedad. Estas vacunas no tienen estudios en sí de intercambiabilidad. Sin embargo, tampoco hay una contraindicación formal de ellas. Si es que alguien recibió alguna vacuna en el periodo de lactante y tengo que hacer un refuerzo en el adolescente, no habría un mayor problema realmente en que se pueda cambiar el tipo de vacuna. La idea
es ojalá disponer de la misma, pero hay problemas a veces de poder disponer un suministro adecuado cuando quiero hacer una campaña de vacunación masiva a nivel nacional, así que no habría mayor problema en poder cruzarla. Y también en África hubo muchas mujeres embarazadas que se vacunaron, estaban inadvertidamente embarazadas, y los seguimientos de seguridad en ellas y en sus hijos, la verdad que demostró que eran vacunas muy seguras, inclusive para la población de mujeres embarazadas. Por lo tanto, a pesar de que uno no la recomienda, el riesgo teórico es bajo, y en situaciones de brote o viajes administradas. Y este dato es muy interesante y se ve como cuando vacuno a adolescentes o adultos y veo la persistencia de la protección a 5 años, es distinto cuando tengo a los adolescentes, que son acá en naranjo, que alguna vez recibieron vacunación meningocócica en la etapa de lactante, solo con vacuna meningo C, y yo le administro una tetravalente luego en la adolescencia o la adultez. Fíjense que el adolescente a los 5 años mantiene títulos mucho más altos que el adulto que nunca antes había sido vacunado. Acá es como actúan las células de memoria y le permite tener una persistencia de protección mucho mayor. Pero fíjense lo interesante, que lo que se está viendo es que también existe un impacto similar en otros serogrupos como el W y en el Y. Por lo tanto, es distinto cuando yo parto vacunando a mi población en la etapa de la infancia menor y luego le doy dosis de recuerdo o de refuerzo en la persistencia versus aquellas personas que nunca antes fueron vacunadas cuando eran pequeños, y la persistencia a 5 años es menor que en el otro grupo poblacional. Respecto a vacunas contra meningococo B, lo que estábamos hablando, que estas vacunas de vesícula de membrana externa que se habían diseñado inicialmente, como la de Cuba, la Noruega o la de Nueva Zelanda, tenían eficacia y efectividad en base a unas proteínas que eran introducidas en esta vacuna, pero esa proteína habitualmente daba cuenta de la circulación de la cepa en ese lugar geográfico, y no demostró mucha eficacia y efectividad en otros lugares, y tampoco tanta inmunogenicidad en la población menor. Y es por eso que se siguió avanzando en búsqueda de una nueva tecnología que nos permitiera identificar más antígenos, de manera de ofrecer una mayor posibilidad y aumentar la posibilidad de que algunos de estos antígenos pudieran inducir anticuerpos bactericidas contra el meningococo, y de esa forma se diseñó la vaccinología reversa, que permitió la vacuna de 4 componentes, y también se conoció las dos subfamilias de la proteína que liga el factor H, y se incluyeron dentro de estas nuevas vacunas. Y estas vacunas, que son bastante seguras y que ya se han administrado de manera internacional, también tienen la persistencia más o menos conocida a 5 años de las vacunas conjugadas, persistencia de protección. Sin embargo, acá hay una publicación bien interesante en la vacuna 4 componentes, porque cada componente tiene una persistencia que es distinta del otro antígeno. Y vemos que hay uno de estos antígenos, que es la Neisseria parínica, que puede durar hasta 7,5 años, y eso entonces da cierta como tranquilidad de protección a más largo plazo de lo que conocíamos anteriormente. Y esta capacidad de protección cruzada la pueden ver acá, que en general, por ejemplo, acá son cepas de meningococo C, W e Y que son expuestas a los anticuerpos bactericidas, y podemos ver si es que tiene algún impacto, y sobre el meningococo, por ejemplo, C tiene un 100% de inducción de anticuerpos bactericidas contra a personas vacunadas con meningococo con vacuna de 4 componentes de serogrupo B, y tiene anticuerpos cruzados contra meningococo C, contra meningococo W y contra meningococo Y. Y esto es alrededor de un 74%. Y en la vacuna bivalente de Pfizer se ve lo mismo. Esto es una vacuna contra el serogrupo B, y podemos ver cómo hay inducción de anticuerpos contra el serogrupo W, contra el serogrupo Y y también contra el serogrupo C. Entonces es información muy interesante que nos permite ir ampliando el conocimiento de estas vacunas y ver cómo las vamos a utilizar. Ambas vacunas son seguras, tienen diferencias en las edades en las cuales pueden ser utilizadas. La vacuna de 4 componentes puede ser utilizada desde los 2 meses en adelante. En cambio, la vacuna ambivalente puede ser ocupada solamente desde los 10 años en adelante. En algunos lugares, puede ser, por ejemplo, en Europa, en Chile ya está aprobada hasta los 60 años. Las dosis
También va a depender de la edad en la cual yo empiezo a utilizarla, pero en general en los adolescentes lo ocupo en 2 dosis, y cuando empiezo en lactante, existen esquemas hoy en día aprobados de un 2+1, 2 dosis antes de los 6 meses con un refuerzo en el segundo año de vida. Son coadministrables en general, son bastante seguras, produce fiebre la vacuna 4 componentes en los lactantes y dolor en los adolescentes, y la vacuna bivalente la verdad que es bastante bien tolerada en general también. Acuérdense que no impactan en la aportación nasofaringea, sí poseen protección cruzada a otros serogrupos y han sido utilizadas de manera amplia en brotes en adolescentes, ambas vacunas, y la vacuna 4 componentes está siendo utilizada en programas nacionales de inmunización en Europa en varios países. Y bueno, las recomendaciones de cómo utilizarla, en general, si la incidencia es superior a 2, igual o superior a 2, hay que hacer vacunación masiva, y cuando es inferior a 2 por 100.000 habitantes, enfocarse en los grupos de riesgo, que son aquellos donde está la mayor carga de enfermedad, pero también pensar que con las vacunas conjugadas, cuando yo vacuno a los adolescentes, disminuyo la posibilidad de portación, de adquirir portación nasofaringea, por lo tanto, disminuyo la circulación y tengo un mayor impacto, y por eso los esquemas de vacunación con vacuna conjugada deben incluir a los adolescentes independientes de la incidencia de la enfermedad, porque de esta forma tengo un mayor impacto en disminuir la circulación. Distintos países la ocupan de distintas formas y van combinando las vacunas. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, Reino Unido probablemente es el mayor ejemplo, donde la vacuna 4 componentes se combina con la vacuna conjugada monovalente C en el primer año de vida, y luego se da un refuerzo de tetravalente en los adolescentes. Estados Unidos no ocupa en lactantes y ocupa solo en adolescentes. Y acá en América Latina, Argentina tiene una introducción de vacuna tetravalente en lactantes y adolescentes. Brasil tiene monovalente en lactantes y tetravalente en los adolescentes. Y Chile estamos ocupando solamente estrategia a los 12 meses, sin estrategia en los adolescentes. Respecto de grupos de riesgo, como los que mencionamos anteriormente, no se olviden de vacunarlos. En estos grupos hay que vacunarlos con esquema de 3+1 cuando uno parte antes del año de vida, y luego ir dando dosis de refuerzo cada 5 años o 3 años después de completar el primer esquema, cuando son vacunados antes del primer año de vida, y seguir manteniendo estos refuerzos mientras mantenga el factor de riesgo. Y finalmente el impacto. Pueden ver que la estrategia que incluyen los adolescentes, esto es muy interesante en Brasil, como en 2 sectores que se vacunó, uno incluyó solo a menores de 5 años y otro incluyó además a adolescentes. Pueden ver que acá disminuye la incidencia en el grupo menor de 5 años, pero el resto de los grupos siguió la incidencia, no se vio afectada. En cambio, cuando introduje además en adolescentes, tengo un impacto en todos los grupos etarios. Y eso ya lo habíamos visto en Reino Unido, al que cayó la incidencia incluso de los no vacunados, y también lo vimos en África, donde hubo una vacunación masiva que incluyó también a adolescentes. En Chile vimos protección directa al vacunar desde los 9 meses hasta los 4 años de edad en este grupo etario, con una rápida respuesta de casi un 100% a 2 años después de haber iniciado la vacunación. Sin embargo, es bien interesante que con el tiempo, inicialmente no habíamos visto un impacto en el menor de 1 año, que es lo que vemos acá. Sin embargo, ahora ha ido pasando el tiempo y hemos visto cómo ha caído en el menor de 1 año, pero también ha caído el mayor de 60 años, que era nuestra segunda incidencia más alta. Así que probablemente la forma como vivimos en Latinoamérica quizás puede tener algún grado de comportamiento distinto, y se logró también una disminución en estos grupos etarios, teniendo unas cohortes que van desde 1 a 10 años que han sido vacunadas en estos últimos 6 años. Finalmente, la efectividad de la vacuna en Reino Unido contra serogrupo B ha sido alrededor de un 94%, y con estudios donde se ve que en general la reducción va alrededor, el número más real, alrededor de un 75% de reducción en la población. Y en Portugal también hay un estudio de caso de control que muestra una efectividad de un 79% contra serogrupo B, y cierta información respecto de protección indirecta de la vacunación contra serogrupo B hacia el serogrupo W en los menores de 1 año en Reino Unido. Sin embargo, eso también se puede ver afectado al momento que estoy vacunando con tetravalente conjugada a los adolescentes. Y finalmente, esta es la información de Cuba cuando ellos vacunaron contra meningococos. Lo que pueden ver acá en azul
cae la incidencia de enfermedad meningocócica y posteriormente, ellos vacunaron a adolescentes también, y posteriormente decayó la gonorrea, la Neisseria gonorrea, situación que no pasó con otras enfermedades como sífilis, por ejemplo, donde acá pueden ver que sífilis se mantuvo alto y gonorrea cayó. Y lo mismo se comentó desde Nueva Zelanda, donde también se ve que hay un impacto en Neisseria gonorrea, probablemente porque comparten algunos de las proteínas. Viene el desarrollo de vacuna pentavalente, ABCWY, y hay 2 vacunas que están en desarrollo. Esta vacuna ha demostrado una buena inmunogenicidad que es comparable y no inferior a las vacunas administradas por separado, y con persistencia a 4 años para todos los serogrupos, y también una vacuna que combina, en vez del serogrupo B, una vacuna conjugada que incluye al serogrupo X para ser utilizada en África. Así que esta enfermedad meningocócica, que tiene una epidemiología que está en constante evolución, requiere que tengamos una vigilancia epidemiológica muy activa para ver cómo se comporta en nuestros países, en nuestras regiones. El foco está en el menor de 5 años, principalmente en el menor de 1 año. Los adolescentes pueden no tener una incidencia alta, pero son fundamentales en el ciclo de transmisión, así que hay que ver cómo impactar esto y no olvidarse de los grupos por comorbilidades. Actualmente tenemos varias vacunas que podemos utilizar, y según los contextos epidemiológicos, podemos combinar vacunas conjugadas, tetravalentes, recombinantes contra el serogrupo B, mientras vienen las vacunas pentavalentes en desarrollo. Y esto es parte de nuestros objetivos para poder cumplir este estándar de disminuir, de derrotar a la meningitis de aquí al 2030. Y ojalá que los pacientes no terminen como este paciente que tuvo un púrpura fulminans, tuvo la amputación de las 4 extremidades, pero terminen. Este fue el primer paciente que les comenté, que tenía necrosis en los deditos, que estuvo gravemente enfermo y que logró salir adelante luego de todos los esfuerzos del equipo de salud. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Villena, por la excelente presentación. Tenemos algunas preguntas. Dice, ¿recomienda revacunar a adolescentes con vacuna tetravalente ACWY? ¿En qué plazos a partir de la primera dosis? Bueno, todo esto va a depender de la condición del paciente, ¿eh? En pacientes que tienen alguna comorbilidad, como fueron las que mencionamos, los pacientes deberán tener revacunaciones cada 5 años. En población sana que haya sido vacunada, en general, va a depender de la circulación en cada país y del contexto epidemiológico. A mí me parece que los países que tienen una circulación de serogrupos que están incluidos en vacunas conjugadas pueden ser vacunados con vacunas tetravalentes conjugadas o monoclonales en cada país. Las edades generalmente van entre los 11, 12 a 19 años. Esa es la principal recomendación. Uno lo que espera es poder proteger contra todos los serogrupos, porque esto puede cambiar, la verdad. Uno puede enfocarse en el serogrupo C y de repente, como por ejemplo en Uruguay, que tiene una alza del serogrupo C y al 2000 de repente cambió y fue serogrupo B y se quedó un buen tiempo. En Chile nos pasó algo parecido con el B, que era el que predominaba, y luego cambió al W. Por lo tanto, si pueden vacunar, es ideal. Y en la edad de más o menos de 12 a 19 años. Bien, muchas gracias. Vemos la próxima pregunta. Tenemos otra. En Chile tienen el esquema nacional ACWY, en Uruguay no. ¿Cómo son los esquemas para vacunar a personas con alto riesgo de enfermedad meningocócica en Chile? Nosotros tenemos un programa en el cual los pacientes, como el listado de patologías que les mencioné, como un VIH, déficit de complemento o asplenia, el equipo tratante puede solicitar al Programa Nacional de Inmunizaciones que complemente su vacunación. Entonces, por ejemplo, en Chile la vacunación meningocócica empieza a los 12 meses de edad, de manera programática, pero si yo tengo un paciente que tiene un déficit de complemento, por ejemplo, yo puedo solicitar sus vacunas y me van a dar las vacunas tetravalente conjugada y la vacuna recombinante contra serogrupo B, y las puedo iniciar desde los 2 meses de vida en adelante.
y asimismo con todos los refuerzos que yo necesite para mi paciente. Entonces se van combinando un poquito estas estrategias. Bien, genial. No tenemos más preguntas, así que despedimos al doctor Villena y les agradecemos a todos por participar. Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias, especialmente, doctor Villena, es un placer escucharte y muchas gracias a Sanofi por este simposio.